Ay, nanita, ¿de No verdad es quieres este que gobierno. regresen? Comparte. En Forbes nos cuentan algo para que ustedes se den cuenta de quién está mintiendo. La deuda de Pemex creció el 146% con Peña Nieto, dice la Auditoría Superior de la Federación. Y es el mayor crecimiento de la deuda, o el mayor crecimiento de la deuda ocurrió durante el primer año de la reforma energética, de 831.425 millones a 1.1 billones de pesos. ¿Cómo se explican ustedes que tras la criminal reforma energética de Peña Nieto, respaldada por el PRD y por el PAN, Pemex se haya endeudado todavía más, si se supone que la reforma era para vender activos, para obtener inversiones del extranjero? ¿Por qué se endeudó más todavía? Entonces la reforma energética nos mintió. Y por eso la mentira de los gobiernos anteriores de que los energéticos iban a reducir sus precios cuando únicamente los elevaron. Este gobierno recibe un caos, recibe una hecatombe y empieza a transformarla, y entonces todos se van contra él, cuando la culpa la tienen los anteriores. Y que no me digan que ya dejemos de echarle la culpa a los anteriores, porque es estúpido pensar, y ellos se las dan de inteligentes, que una empresa el martes está quebrada y el miércoles yo ya no puedo decir que está quebrada, porque ya soy otro director. Son tontos y nos quieren hacer tontos. Pero miren ustedes lo que dice Milenio. Pemex es la petrolera más endeudada del mundo. Que quede claro que en este sexenio nadie la ha endeudado, con más de 104,000 millones de dólares. Pero no siempre fue así, y la bola de nieve de pasivos que le han valido la baja en su calificación, y también a México tuvo su puntapié inicial hace 20 años, no hace 6 meses. En ese momento la deuda de Petróleos Mexicanos, según los reportes 20F que entregó a la SEC, era de solo 12,500 millones de dólares. ¿Qué pasó? Veamos sexenio por sexenio cómo fue creciendo la deuda de la mayor empresa nacional, la petrolera más endeudada del mundo. Atención, repito, que no se ha endeudado en este gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador. 1999, 12,500 millones de dólares. 2006, 51,160 millones de dólares, 300% más. 2012, 58,646 millones de dólares, 15% más. 2018, 103,761 millones de dólares, 77% más. Durante los gobiernos neoliberales de Fox, de Calderón y de Peña Nieto. La estabilidad financiera de la época de Fox Calderón fue a costa de Pemex y en menor medida de la Comisión Federal de Electricidad. La estabilidad financiera falsa. Dice Gonzalo Monroy, especialista en temas energéticos, como no había avances en la recaudación fiscal, Pemex se convirtió en su contribuyente cautivo. Fue lo que dije hace un rato. ¿Para qué se endeudó Pemex? Para pagarle al Estado. ¿Por qué? Porque la clase, la casta dorada, la clase privilegiada, la oligarquía corrupta nacional, la mafia del poder, no pagaba impuestos. Y hacía mucho, pero mucho dinero. En 1994 le impusieron un régimen fiscal. Su aporte era sobre 60,8% de sus ventas netas, y en épocas de bonanza, con un petróleo llegando a $100, el excedente terminó en Hacienda. Dos cosas importantes. ¿Qué empresario, que no lo son traficantes de influencia, estaría dispuesto a que su empresa pagara el 60,8% de impuestos sobre sus utilidades? Pero sería peor todavía que le dijeran que tiene que pagar esa cantidad sobre sus ventas netas, no sobre sus utilidades, cuando además ya tiene endeudamiento previo y tiene cargas que tiene que cumplir. O sea, apostarle a la destrucción de Pemex. Y luego, que no diga mentiras, porque hay otra cosa importante. Nunca el petróleo estuvo tan bien como en el tiempo de estas personas. $100 el barril. ¿Dónde están los excedentes petroleros? Tirados a la basura. La situación de Pemex es resultado de la política fiscal que siguió la Federación a lo largo de décadas, y ahí me incluyo yo como responsable. Y piensen esto, esta declaración vale oro, vale oro. La situación de Pemex es resultado de la política fiscal que siguió la Federación a lo largo de décadas, y ahí me incluyo yo como responsable. Le quitábamos hasta el 70% de los ingresos brutos, no de las utilidades. Le creábamos a Pemex un agujero artificial, una pérdida artificial, obligábamos a la empresa a que lo cubriera con deuda. Definitivamente creamos ese endeudamiento excesivo. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? José Ángel Gurría, ex secretario general de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.
ex secretario de Relaciones Exteriores de México, ex secretario de Hacienda y autor intelectual del criminal fraude financiero a México llamado Fobaproa. Confesión de José Ángel Gurría, quien tiene un cargo todavía más importante hoy. Arquitecto, autor, constructor del proyecto de gobierno de Xóchitl Gálvez, de la oposición al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien confiesa otro crimen, el crimen de la destrucción de la petrolera nacional, el crimen de la destrucción de Pemex, el crimen de la destrucción de nuestra soberanía. Y por estos quieren algunos votar. Y estos son los que quieren volver, diciéndonos que con ellos las cosas irán bien. Aquí está, evidenciado, un nuevo crimen, además del Fobaproa. Intencionalmente destruyeron a Pemex. Un ejemplo de la presión fiscal. En los primeros 9 meses de 2004, las ventas totales de Pemex crecían 15% hasta 48.700 millones de dólares, un ingreso histórico hasta ese momento. Pero tras el pago de impuestos y derechos, la petrolera registró una pérdida neta de 1.280 millones de dólares. Una empresa que tiene ganancias enormes, extraordinarias, pero que después tiene pérdidas, porque es saqueada por individuos que además, porque hay que decirlo, se robaron una gran cantidad de ese dinero que transferían a Hacienda desde Pemex. Este es el asunto. Nadie manejaría una empresa así. Ellos sí lo manejaron así, porque son neoliberales y muy ortodoxos, pero para manejar sus negocios, para la corrupción, para el beneficio propio. Pero aquí aplicar criterios empresariales de orden financiero, acudir a un sano endeudamiento, entender que no se pueden quitarle a una empresa los gastos de operación, nada. Se exprimió tanto a Pemex que desde 2005 comenzó a emitir deuda para pagar impuestos. En los años siguientes comenzó a emitir deuda para pagar gastos corrientes. Imagínense cómo recibió el actual gobierno a Pemex. No solamente con deuda, no solamente con pérdidas, sino teniendo ya que usar deuda nueva para pagar los salarios de los trabajadores y la propia operación. Un absurdo neoliberal. El mecanismo que disparó la deuda hasta las cifras actuales y que a decir de la OCDE se convirtió en un factor de vulnerabilidad para México fue refinanciar pasivos y estirar los plazos, como lo hace un comprador compulsivo con sus tarjetas de crédito sobrepasadas en gastos. Siempre los bonos de Pemex han sido atractivos para los inversionistas porque saben que detrás está el Estado mexicano que siempre la rescatará. O sea, Gurría primero ayudó a destrozar a Pemex, y lo confiesa. Y después se fue a la OCDE y desde la OCDE dijo: qué mal está Pemex. Así son estos hipócritas. Pero el asunto es entenderlo. El asunto es saberlo. Y el asunto final es no dejarlo regresar bajo ningún concepto. Son unos criminales